Efectivamente, el día viernes fui detenida, hubo un allanamiento a mi casa y luego de esto mi salida fue el día sábado, hacia la tarde, ¿no? ¿Tenían una orden Esto, de allanamiento? sí, tenían una orden de ¿Emitida allanamiento de quién? emitida desde la jueza Hipatia Marcillo, que es la jueza que ha estado encargado de mi caso, ¿no? De este juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio es un juicio por alimentos congruos que mi padre me pone a mí como su hija, ¿no? Este juicio se inició hace casi 3 años, es decir, en 2015, y bueno, yo en la medida de mis posibilidades, ¿no? He estado cumpliendo con esta parte, dándole su pensión a mi padre de acuerdo a la Ingresos. sentencia, de acuerdo a la sentencia que la jueza ha dictaminado. Primero es un estipendio provisional, eso es lo que había estado dando, y después viene ya una sentencia definitiva. ¿Qué edad Y tiene tu esto padre? también de acuerdo a mis posibilidades económicas, ¿no? Mi padre tiene 87 años. Entonces, y es un juicio por alimentos congruos, es decir, es un juicio que se trata de que debo dar a mi padre Una pensión, ¿no? una pensión alimenticia de acuerdo a los ingresos económicos que yo En la percibo, fecha ¿no? que se dio el juicio, ¿tú estuviste en funciones como directora del Sí, MIES? en la fecha que inició el juicio yo era directora del MIES, así es. Yo salí del MIES justo el 24 de mayo de 2017 y pues desde entonces yo a mi padre pues he estado dando las cosas de acuerdo a mis posibilidades, ¿no? Bueno, lo que me gustaría reflejar en esto es que el día viernes allanaron mi casa y obviamente esto fue una cosa sorpresiva para mí porque entra la policía como que se tratara de una persona delincuente, una persona que ha robado, ha asesinado, ha violentado algún derecho de alguien. Y yo quiero decir a la ciudadanía que se solidarizó conmigo y estaba al tanto de este caso, es que no se puede, ha sido esto tremendamente una cosa muy, muy grave para mí, porque no solamente es que me afecta en el tema económico, sino que me afecta también en lo moral, en lo ético, me afecta en la parte psíquica, y no solamente de mí, sino de mis hijas, de mi pareja, de mi madre que está aquí. Mi madre es una persona que tiene una hemiplegia a punto de partida de un accidente vascular encefálico, entonces ella tiene medio cuerpo paralizado. Ella está conmigo, yo cuido de ella, ¿no? Entonces, y también obviamente sí, y obviamente para toda mi familia, tomando en cuenta de que yo soy una persona que tengo un grado de discapacidad por el tema de mi coxartrosis bilateral que tengo, y esto me limita a tener una movilidad normal, ¿no? ¿Y certificado Entonces, por el Ministerio de Salud Pública? sí, esto está certificado. De la discapacidad que tengo, también en su momento fue certificado por el Instituto de Seguridad Social, es decir, por el Hospital del Seguro. Entonces, mi abogado le comunicó esto en un auto a la jueza, escrito, ¿no? en un escrito, sí, en un escrito le comunicó a la jueza, pero esto ha sido omitido por la jueza. ¿Quién era la Entonces, la jueza, como lo dije anteriormente, es la doctora Hipatia Marcillo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo no entiendo en qué país estamos y qué clase de justicia se administra aquí. Porque se trata de una persona con discapacidad, allanar una casa, omitiendo mis derechos. Entonces yo me siento en la total indefensión y en la desprotección en este país, ¿no? Entonces violentaron mis derechos. La policía cumplió su trabajo. La policía ¿no? cumplió su trabajo, obviamente, pero aquí hay algunos señalamientos. Primero, la jueza para emitir una orden de apremio, una boleta de apremio, tienen que notificarme a mí y decirme de que hay una audiencia para tratar el tema de liquidación. Y ese comunicado nunca nos llegó ni a mi abogado ni a mí. El otro tema es que pese a que mi anterior abogado en sus escritos incorporó el tema de mi discapacidad, tampoco esta ha sido tomada en cuenta, ¿no? Entonces, el otro tema también que no se tomó en cuenta es que
me imponen un estipendio mensual después de que yo salgo del MIES, me imponen un estipendio mensual de $129. Entonces yo quisiera saber en base a qué, cuando yo no estoy recibiendo mensualmente ningún honorario, 0 sueldos, en este momento estoy dedicada a mi salud y estoy mantenida por mi pareja, por mi esposo, ¿no? Entonces, no sé en base a qué pueden emitir una pensión, pueden poner una sentencia de esa naturaleza. Entonces, para rematar, se pone una orden de allanamiento a la casa como se tratara de una delincuente, de una persona que está violentando derechos. Entonces, eso no puede ser. No puede ser que esto venga de una jueza, porque son las personas, los jueces, las juezas, son los delegados del Padre Eterno, del Dios verdadero, del Creador, las cosas. Por lo tanto, tienen que actuar en verdad y en justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú fuiste ¿no? detenida en Entonces, el centro de Putuimi? Yo fui detenida y obviamente fui al centro de Putuimi. ¿Qué tiempo Entonces, estuviste? bueno, estuve allí desde las 3, 4 de la tarde hasta el día siguiente, tipo como 8:30 o un cuarto para las 9 de la mañana. Luego de que se dio la audiencia, yo salí en la tarde después de la audiencia, obviamente, ¿no? Entonces, de esa manera ha sido tratado este juicio porque han vulnerado totalmente mis derechos. Como les dije hace un momento, es decir, uno se siente en una desprotección, en una indefensión total. Entonces, cuando ocurren estas cosas que no están en verdad, en justicia, es decir, dentro de una ley, entonces yo no quiero pensar que esto tenga un tinte político, porque eso es lo que me hace pensar. ¿Cuántos hermanos más tienes tú? Yo tengo 8 hermanos más de padre y madre, luego tengo 3 hermanos más de padre y luego tengo otros hermanos también de padre, ¿no? La demanda es exclusivamente para mí. Sabemos que tienes hermanos que tienen una mejor posición económica. Sí, ellos han estado al tanto de todo este tema, han sido muy solidarios conmigo, ellos han estado constantemente hablando con mi padre para hacerle caer en razón a mi padre, y las cosas lo hemos manejado de esta manera, pero cuando la jueza recibió este caso, una de las cosas que ella ha tenido que haber hecho es decir, bueno, si no es única hija, porque uno presenta los sustentos de cuántos hermanos tiene, todas las partidas de nacimiento y demás, los ingresos económicos, pero resulta que la jueza no pidió eso, no tomó en cuenta. Entonces, si no se toma en cuenta, ahí hay otra falta de la jueza. Entonces ya no había que hacer nada, porque si pasaba esto, mis hermanos estaban obviamente listos para hacer la contribución y demás, ¿no? ¿Se ha reducido el monto de la pensión ya sí, luego de la audiencia? Se ha reducido el monto a $129, inicialmente estaba en 244, pero eso es lo que digo, si es incluso los $129... ¿Se te hace difícil? Se me hace difícil, ¿en base a qué? Si hoy yo no recibo un sueldo. ¿Qué piensas hacer? ¿Algunas acciones legales en contra de la jueza? Bueno, en este momento esto lo está manejando la doctora Dávalos, que ella es de Quito, y bueno, pues una vez que hemos pedido ya todo el expediente al Consejo de la Judicatura, y vamos a ver, ella sabrá decir después de la revisión y el estudio de mi caso. ¿Crees que debe ser sancionada la jueza? Sí, yo creo que la jueza debe ser sancionada. Así es. Y también me gustaría aprovechar este momento para este espacio para compartir con la ciudadanía, ¿no?, de qué importante es conocer los derechos de cada persona, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, derechos de las mujeres, derechos de los ancianos, derechos de todo. ¿Por qué? Porque en este caso mi padre es un adulto mayor de 87 años que tiene derechos. Y yo, como una persona con discapacidad, también tengo derechos. Entonces hay una ponderación de derechos, ¿no? Y esto es lo que se debió haber tratado allí. Aquí está el error, porque si en igualdad de condiciones, cuando hay una ponderación de derechos, entonces los derechos se eximen. Entonces, ¿cómo es que la jueza, cómo nuestras autoridades manejan este tipo de justicia? ¿Cómo lo administran? Entonces ahí es cuando no creemos, y entonces luego viene la justicia con mano propia, como suelen hacer en muchos casos, ¿no? Bueno, yo no concuerdo mucho con esto, pero sí. Entonces, y para decirles también, mi padre decidió, o sea, él decidió vivir con una media hermana mía. ¿Hay otra persona, una tercera persona que estaría influenciando o que influenció para justamente ponerte esta pensión? Mira, yo no sé, quisiera creer que no es así, ¿no?
no, la verdad no podría decirlo, no sé si mi padre está siendo influenciado, pero independientemente de esto, también lo que quiero decir es que mi padre vive con mi media hermana, tiene su habitación, tiene alimentos, tiene todo, a él no le hace falta nada. Y nosotros, sí, él recibe la pensión, él es jubilado del seguro campesino, y también sus hijos, nosotros, todo el rato estamos con él, cubriendo sus necesidades, apoyándole económicamente, cuando está enfermo, cuando necesita, todo eso estamos con él, ¿no? Entonces, no se trata de un adulto mayor indigente, se trata de un adulto mayor que está bien tratado como se merece mi padre, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo digo, que aquí hay graves errores desde la jueza, y por eso es que digo, no quisiera pensar que hay un tema político por aquí.